Bueno, como siempre les digo, hermanos, en realidad es un privilegio poder estar aquí para compartir esa palabra maravillosa, compartir de esos tesoros que Dios nos ha dejado para edificarnos, para alentarnos, para continuar adelante. Y precisamente hoy el Señor trae una palabra de esas que nos hace reflexionar acerca de la grandeza de Él, de las maravillas de Él. Hermanos, en el año 1487, nosotros podemos recordar un poco que en el siglo XV, en Europa, surgió ese afán de expedición, de conquistar, de buscar nuevas rutas y nuevos rumbos, y la navegación fue algo muy importante para ese siglo. Y precisamente en 1487, un portugués llamado Bartolomé Díaz hizo una expedición en la cual bordeó el lado occidental, la costa occidental de África, hacia el sur. Y allí se encontró con un terreno, pues era por el mar, con un sector, con una región que era demasiado hostil. El mar allí era demasiado hostil. Eso él le puso el nombre de Cabo de las Tormentas. Así sería de fuerte, y hoy en día los navegantes reconocen que eso es difícil navegar por esa región, por esa parte del costado occidental de África. Pero cuando el rey Juan de Portugal, Juan II de Portugal, se enteró de que Bartolomé había hecho esa expedición y había bautizado aquel nombre, aquel punto como Cabo de las Tormentas, él dijo: no, voy a rebautizar ese nombre, le voy a colocar otro nombre y le vamos a colocar, es el Cabo de la Buena Esperanza. Pues hermanos, en realidad no se trata de una clase de historia en el día de hoy, sino que esto nos sirve muchísimo para poder entender el contexto de la palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Amén, hermanos. Y después de 10 años de la expedición de Bartolomé Díaz, Vasco de Gama cruzó por el Cabo de la Buena Esperanza para poder llegar a las Indias. Y es que resulta que esas expediciones se estaban dando porque ellos necesitaban buscar, los europeos necesitaban buscar una ruta que los pudiera llevar hasta la India, donde podían encontrar una serie de artículos que únicamente los conseguían allí, pero no lo podían hacer por vía terrestre, porque los soldados del Imperio Otomano los iban a atacar y era más riesgoso cruzar por tierra hacia la India. Y por esa razón es que se daban todas esas expediciones. De hecho, en una de esas expediciones que realizaron aquellos europeos, precisamente fue cuando Colón, dice la historia, ¿no?, vino y descubrió América. Amén. Entonces, como les decía, Vasco de Gama le dio la razón, es decir, pudo comprobar de que Juan II de Portugal tenía toda la razón y que por ahí se podía llegar a la India. Y por esa razón fue que Juan le colocó ese nombre. Y entonces aquí tenemos en realidad dos nombres completamente opuestos entre sí. Amén, hermanos. El primero refleja las dificultades del viaje, que fue el que le colocó Bartolomé Díaz. Pero el segundo refleja la esperanza del destino, que fue el que le colocó Juan II de Portugal. Amén. Y precisamente, como les decía anteriormente, esto nos sirve muchísimo como ilustración para saber enfrentar nosotros esos eventos
que son muy difíciles en la vida, en la vida nuestra, ¿no? Y aquí viene la enseñanza que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Jeremías tiene un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, está enseguida, y vamos a buscarlo de una vez, porque vamos a basar la enseñanza en un texto que está allí en Jeremías. Y precisamente lo que el Señor nos va a mostrar en esta mañana es cómo las perspectivas de las cosas cambian radicalmente dependiendo de las perspectivas con las que nosotros veamos, con la óptica que nosotros veamos las cosas. Y Jeremías nos va a enseñar en esta mañana que debemos ver esas dificultades y esas cosas adversas. Lo mejor que podemos hacer nosotros es verlos a través de la lente de Dios. Amén. Y la lente de Dios, Lamentaciones, libro de Lamentaciones, ya les digo el capítulo, porque es que se me adelantan. Se me adelantan. Claro que es bueno que lo lean todo. Se lo recomiendo. Espectacular. Lamentaciones. Lamentaciones, sí. Lo que pasa es que Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Pues en realidad Lamentaciones figura como un libro de un autor anónimo, pero todo apunta que es Jeremías el que escribió ese libro. Y de hecho se encuentra ahí enseguidita, ahí al ladito de Jeremías, un poquito más adelante. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos que contemplar desde la lente de Dios. ¿Y cuál es la lente de Dios? Ahí está. Si nosotros queremos ver a través de la óptica de Dios, tenemos que venirnos a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque normalmente nosotros casi siempre vemos es desde el punto de vista nuestro, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos, o lo que a través de otras personas de pronto nos comentan o nos dicen, ¿cierto? O a través de las circunstancias que estamos viendo, y nos enfocamos más en las circunstancias que en la lente de Dios. Lamentaciones, capítulo número 3. Como les decía, hermano, Lamentaciones es un libro que lo más probable fue escrito por Jeremías. Ese libro de Lamentaciones consta de 5 poemas que son supremamente dolorosos, pero a la vez son muy hermosos. Durante muchos años el Señor había llamado a su pueblo, al pueblo de Israel, al arrepentimiento, pero el pueblo de Israel no quiso acercarse a Dios. El pueblo de Israel lo que hacía era endurecer, cerrar su corazón a ese llamado que Dios le estaba haciendo, y a causa de esa dureza del corazón, Dios trajo unas circunstancias y unas consecuencias que ahí nos las narra, en ese libro nos las narra de una perfección maravillosa. Hay otros libros. Una vez la hermana Milena nos compartió acerca del libro de Nehemías, y en Nehemías también es un profeta que siente el dolor en su corazón acerca de lo que estaba ocurriendo allí en esa nación, lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Entonces, el Señor lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba, pero llegó un momento en el cual ya fue demasiado tarde para ser llamado. Y vemos cómo el pueblo de Israel fue invadido por el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor
invade a Babilonia, destruye Jerusalén, y aparte de destruir Jerusalén, se lleva al pueblo cautivo, a mujeres y hombres se los llevan cautivos. Había desolación, había tristeza, había destrucción, y todo eso a consecuencia de esa dureza del corazón de ese pueblo que había sido escogido por Dios. De pronto nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo que nos narra esos libros de Jeremías, de Isaías, de Nehemías, acerca de lo que sucedió en ese momento de la historia del pueblo de Israel. Pero nosotros de pronto no tenemos que ir tan lejos. Hemos visto películas acerca de ese horror nazi de la Segunda Guerra Mundial. Él está sufriendo allí. Y a través de las películas, aún documentos históricos como fotografías y una cantidad de cosas que tenemos evidencia de lo que sucedió allí en esa Segunda Guerra Mundial, vemos como el pueblo de Dios allí también sufre unas grandes consecuencias. Sufre el destrozo, esos bombarderos de Alemania a mando de Hitler, donde destrozaba a ancianos, a niños, como esos niños, esos ancianos, mujeres de toda clase, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es llevado en cautiverio también allá a esos campos de concentración, donde los asesinaban y los mataban. Difícil panorama, y les traigo esto a colación para que de pronto entendamos un poquitico lo que sentía Jeremías allí cuando comienza a hablar en el libro de Lamentaciones. Los dos primeros capítulos, allí el profeta hace la lamentación desde la perspectiva de Israel como nación. Pero ya en el capítulo número 3, esa lamentación ya se torna, es algo personal. Vamos allí a Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer el verso número 1. Y dice la palabra del Señor: yo soy el hombre, mire que ya se torna personal. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, dice el profeta. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Y ahí sigue enumerando una cantidad de cosas tremendas que la mano de Dios estaba ejecutando a través de ese rey Nabucodonosor. Detrás del poder babilónico había un poder superior, hermanos, que estaba utilizando precisamente a Nabucodonosor para aplicar, digámoslo en cierta forma, una lección, una disciplina a un pueblo que se alejaba y que endurecía su corazón y no se acercaba a ese Dios de amor. Los estaba utilizando como un instrumento, como un látigo, un instrumento de castigo. Y de hecho hoy en día el Señor obra de la misma manera. ¿Cuántos gobernantes hay en este planeta que son utilizados, pero con mano dura, con mano firme, con una mano que destruye, no edifica, sino destruye, hermanos? Entonces, Dios estaba disciplinando a una nación, pues esa nación le había dado la espalda a Él, a pesar de las muchas veces que Él estuvo mostrando su amor. De hecho, el mismo Señor en las Escrituras compara al pueblo de Israel
como una prostituta, como una mujer adúltera, que fue y se acostó con muchos. Y hoy en día el pueblo de Dios también actúa de la misma forma. Se va detrás de las religiones, se va detrás de las economías, se va detrás de los ídolos que ellos mismos arman. Es más, hermanos, algo muy común hoy en día es los que llaman los influencers, que les dicen, ¿cuántos jovencitos están tras de esos influencers? ¿Sí? ¿Qué positivo les traen? Porque esos influencers lo único que quieren mostrar es la cantidad de dinero que se puede ganar haciendo pendejadas, haciendo bobadas, que de influenciar a alguien positivamente no tienen absolutamente nada. Los jóvenes, los niños, aún nosotros los adultos, tenemos que entender de que nos tenemos que dejar influenciar por nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esto es a lo cual debemos apuntar nosotros, que el ejemplo, que el testimonio del Señor Jesucristo nos influencie a todos nosotros. Nabucodonosor fue la vara de castigo en las manos de un Dios que es santo y que además de santo también es justo, hermanos. Y esto es lo que Jeremías está manifestando ahí en esos versículos. Amén, hermanos. Hasta él mismo se siente desolado. Dice, Dios se ha volcado contra mí. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos de la misma manera? Es como que pensamos, Dios está en nuestra contra, ¿cierto? Aún nosotros llegamos a sentir que las oraciones no llegan a Él, así como le está sucediendo aquí al profeta Jeremías, versículo número 8. Dice, aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Nosotros a veces también sentimos eso, que nuestras oraciones no llegan ni siquiera al techo. Jeremías en este momento está navegando por el cabo de las tormentas. Pero de repente sucede algo inexplicable, o no inexplicable, sino algo maravilloso. En el versículo 21 ocurre un cambio increíble. El cabo de las tormentas se convierte en el cabo de la buena esperanza. Versículo 21. Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es decir, mire, estaba viendo todo ese panorama tan horrible, toda esa situación tan adversa, todas esas dificultades, toda aquella destrucción que había sufrido su pueblo, pero de repente, es más, en los versículos anteriores, él está totalmente con, mira, todo esto está haciendo Dios, su mano se revolvió contra mí. Aún ahí dice que era como cuando los enemigos colocan unos guijarros en la comida, o sea, colocaban piedras en los alimentos y eso les destrozaba los dientes. Es increíble el dolor que estaba sintiendo Jeremías. Pero esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. ¿Sí ven ese cambio tan maravilloso? Por eso tengo esperanza. En la Reina Valera dice, por eso esperaré.
pero llamándolo cabo de la Nueva Esperanza, en la traducción de la Biblia de las Américas, dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Por eso en Él tengo esperanza. Esa palabra es para ti en esta mañana. Y esa palabra, el Señor hoy quiere que tú, conforme llegaste, no te vayas a ir de la misma manera. Que te vayas con esto en tu corazón. Que aún tú puedas estar viviendo una situación difícil, una situación adversa, que estés viviendo, bueno, lo que estés viviendo. Pero Él quiere darnos esta enseñanza en esta mañana. Hermanos, ¿qué pasó aquí en el versículo 21? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambiaron las circunstancias? No, las circunstancias no cambiaron. Era el mismo panorama, era la misma destrucción. No cambiaron las personas, no cambiaron las circunstancias. ¿Quién fue el que cambió? Cambió Jeremías. Cambió Jeremías. Ya no pensó como estaba pensando, y por eso dice: esto traigo a mi corazón. Es decir, tengo que recapacitar, tengo que reflexionar. De hecho, en la Reina Valera dice: esto recapacité, esto recapacitaré. Es decir, tengo que rebobinar el asunto. Sé que esto es obra de Dios, que es la mano de Dios la que está haciendo esto, pero no me puedo apartar de ciertas cosas que me van a mostrar el carácter de Dios. Amén. Entonces, es precisamente allí donde Jeremías comienza a ver las cosas, comienza a ver esas circunstancias, esa situación, es a través del carácter de Dios, no a través de las circunstancias. Amén. Entonces, trae a su corazón que Dios, a pesar de las circunstancias, sigue siendo Dios. ¿Sí? Él es el que tiene todo en el control. Amén. Entonces, por eso nosotros, si Dios, a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, sigue siendo Dios, es allí donde nosotros los creyentes tenemos una esperanza real para salir de esa situación. Amén. Aún cuando nosotros nos encontremos en la situación más desesperada, siempre, escúchalo bien, hermanos, siempre hay una esperanza en Dios. Hay 4 verdades, hermanos, en el pasaje que leímos. Hay 4 verdades que nos van a servir de consuelo y que nos van a servir para que nosotros nos paremos firmes cuando estemos atravesando, cuando estemos navegando por el cabo de las tormentas. Eso en la forma personal, en la forma individual de cada uno. Aún pastores y líderes también les toca permanentemente estar atravesando por el cabo de las tormentas. Continuamente, desilusiones, desengaños, señalamientos, no sé qué, ¿sí? Pero el Señor trae cosas maravillosas en esta mañana. Amén. Muchas personas, de pronto tú que estás sentado allí, estarás pensando en eso, que estás atravesando por ese estrecho, por el estrecho de las tormentas. Pero hay 4 razones poderosas, como les decía aquí, para afirmarnos en las promesas a pesar de las tribulaciones por las cuales
nosotros estemos atravesando en este momento. Entonces, nosotros los creyentes, así como Juan II rebautizó ese cabo, el Señor quiere que tú esta mañana rebautices esa circunstancia adversa que estás pasando y coloques que estás zarpando al cabo de la buena esperanza. Aunque tenga 1000 problemas, decía la alabanza, ¿cierto? Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, ¿qué dice? Mis cargas se van. Por algo el Señor colocó esa canción esta mañana. Entonces vamos con esas razones, amén. 4 razones para que nosotros mantengamos nuestra esperanza. Primera razón, verso 21. Esto recapacitaré, dice allí, ¿cierto? Es decir, tengo que comenzar a recapacitar, a pensar de una forma diferente. Todos nosotros tenemos un diálogo continuo con nosotros mismos. ¿A quién no le sucede eso? A todos nos sucede. Nosotros durante todo el día estamos hablando con nosotros mismos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? Y pensamos y, bueno, continuamente, y no es porque estemos locos. Ahora, cuando ocurre ese diálogo interior, debemos tener mucho cuidado, porque si nosotros dejamos que las circunstancias controlen ese diálogo, hermano, téngalo por seguro que te vas a hundir, como se hundió Pedro cuando fue llamado a caminar sobre las aguas. Pero si decides hablarle a tu corazón, si decides hablarle a tu mente, ¿sí? Por eso aquí me gusta como dice ahí en la Reina Valera: esto recapacité en mi corazón. Esto recapacité en mi corazón. El profeta, en ese preciso instante, ¿qué es lo que está haciendo? Le está predicando a su alma, le está predicando a su corazón. Esto recapacité en mi corazón, y comienza a darle la prédica al corazón de él. Amén. Entonces, él quería que su corazón recordara esas verdades que Dios ha revelado a través de la palabra, ¿cierto? Amén. Él ha revelado muchas cosas acerca de él mismo, y en eso es donde nosotros debemos centrar nuestra atención. Amén. Entonces, cuando nosotros nos metemos en ese cuento, vamos a entender que nosotros no estamos a merced de las circunstancias, que todo está bajo el control de Dios, y de eso se trata este mensaje. Amén, hermanos. Las circunstancias no son Dios, hermanos. Dios es Dios. ¿Y qué dice allí en el verso 22? Yo lo voy a leer no en la Reina Valera, lo voy a leer en la PDT, que trae una transcripción, yo creo que más entendible. Y dice así: nos amó con amor eterno. Miren ya cómo comienza a predicarse el profeta Jeremías, hablando de Dios. Él nos toda la adversidad que está viendo, toda esa destrucción que está viendo, pero él, recapacito en mi corazón, y ahora le hablo a mi corazón y comienza a decirle: ese Dios que va a seguir siendo Dios, sea lo que pase, nos amó con amor eterno. El fiel amor del Señor
nunca termina. Dice en Reina Valera, por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Ahora, nos están hablando del amor de Dios, y ese amor de Dios está enraizado en un pacto que Dios hizo. Es más, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y comenzó a hacer pacto, luego hizo un pacto con Abraham, con David, bueno. Y en cada pacto de ellos, Él lo que está es revelando el amor que tiene para nosotros. ¿Amor? ¿Amén? Hebreos Él no nos amó porque nosotros somos buenas personas. Porque nosotros somos buena gente. No. Él nos amó. Y miren, aquí me gusta esto que dice aquí, porque esto nos hace entender de que ese amor es incomparable. Hebreos capítulo número 6. Vamos a leer 13 y 14. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué dice ahí la palabra? Que no pudiendo jurar por alguien mayor, Él juró por sí mismo. Entonces ahí hay dos elementos muy importantes. Uno, el amor, porque es que dice el texto que el amor de Él nunca cambia, ¿sí? No depende de nosotros, totalmente depende de Él. Y hay inmutabilidad, es decir, eso no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Y además de que cumple sus promesas, Él juró por sí mismo. Mire que hay dos cosas importantísimas allí. Es la promesa y el juramento por sí mismo. De hecho, el verso 17 lo dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo o de su promesa, interpuso juramento. Oh, esto es maravilloso, porque esto nos da mucha garantía. Es diferente cuando una persona hace una promesa a cuando Dios hace la promesa. Amén, hermanos. Dios prometió y Dios lo hizo así. Hermanos, el amor de Dios no depende de cómo va a amanecer Él en el día de hoy. Es inmutable. Ese no va a cambiar. Lo que dice aquí Jeremías es que Él nos ama porque así Él lo quiso, porque así Él lo prometió. Amén, hermanos. Y hay algo maravilloso que dice ahí: las misericordias. Coloca esto en tu corazón: las misericordias del Señor jamás terminan. Es decir, ellas no terminan por una simple razón, porque no dependen de mí, ni dependen de ti, hermano. Y fuera de eso, nos está diciendo el texto que ellas no tienen fecha de caducidad. Tú cuando vas al supermercado te puedes encontrar con un producto que al mirar la fecha de vencimiento tú digas: uy, esto ya se va a vencer o ya se venció. Pero en el caso de las misericordias del Señor, no tienen caducidad. Ellas no dicen: esta misericordia
debe usarse antes del 23/03 del 2022. Nunca. Escúchalo bien, hermanos. Dice la palabra jamás. Termino. Revisando este texto en la Nueva Versión Internacional dice así: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión, y traigo a colación este texto, y su compasión nunca se agota. ¿Y por qué lo quería traer a colación el texto a través de la Nueva Versión Internacional? Porque cuando nos habla de esa compasión y de ese amor, nos está refiriendo como a algo, como el amor de las madres hacia sus hijos. Bueno, que debería ser así. No siempre es así en la actualidad, ¿cierto? Porque hay, mejor dicho, no entremos ni al tema. Isaías, capítulo 49. Porque lo importante es que lo diga el Señor, no que lo diga el pastor. Amén. ¿Ah? No, pero vamos a continuar con el mensaje, amén. Gracias. Isaías 49. Porque es que si nos ponemos a ver versículos, eso, mejor dicho, hay tela para cortar. Amén. Isaías 49, verso 14 y 15. Vamos a leer. Pero Sión dijo, es decir, Israel. Mira lo que dice Israel, lo que dice el pueblo de Dios. Me dejó Jehová el Señor, se olvidó de mí. ¿Has dicho eso alguna vez? De pronto no lo has pronunciado con tus palabras, pero lo has sentido aquí. Pero mira la respuesta del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Y como les decía anteriormente, la que es mamá como que cumple esto de la palabra que está escrito aquí. Ella siempre va a compadecerse, ¿sí?, del fruto que hay en su vientre. Pero no todas son así. Pero el Señor dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Lo están escuchando? Eso no lo está diciendo, como les decía el pastor, lo está diciendo tu Dios. El que está viendo que tú estás tal vez navegando por el cabo de las tormentas, siempre se va a compadecer de ti. Ese es el amor de Dios. ¿Y sabes por qué Él no se va a olvidar de nosotros? Porque nosotros somos engendrados de Él. Tú eres nueva criatura. Fuiste engendrado a través, y aún en esta mañana estás volviendo a dar a luz, porque estás siendo engendrado a través de la palabra. Amén.
¿Lo estás escuchando? Maravilloso es el Señor. Diego. ¿Ah? No está. Pero tendrá que escuchar. Porque él ha escuchado la palabra. Dios nos ama con amor que nunca termina, un amor que nunca cambia. Esa es la primera razón. Segunda razón, Dios renueva sus misericordias en nuestra vida cada mañana. ¿Cierto? Volvemos allá al texto de Lamentaciones, ese no lo deben perder. Verso número 23 dice: nuevas son cada mañana, refiriéndose a las misericordias, ¿no? Esas misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? El sol se levanta y ahí mismo se están levantando las nuevas misericordias. Maravilloso, ¿no? Resumiéndolo, esas misericordias del Señor son constantes, y además de ser constantes, son novedosas en cada momento, en todo tiempo. Al mismo tiempo, ellas son constantes y son novedosas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de lo que nos dice ahí la palabra? Entonces, podemos estar seguros por lo siguiente, hermanos. El amor de Dios nunca termina, nunca cambia, y que Él renueva sus misericordias cada mañana. Ahora, ninguna de estas verdades sería un consuelo para nosotros si el que lo prometió no es fiel. Y aquí viene lo bonito. Tercera razón. Nosotros podemos confiar, o descansar más bien, confiadamente en la fidelidad de Dios. Se cantó una alabanza que decía: cambiaste mi lamento, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba pasando en Jeremías? Y de hecho el libro lo dice, ¿cómo se llama el libro, no? Lamentaciones. Cambiaste mi lamento en baile, dice la canción. Y mire cómo cambia de los versículos anteriores al 21 hacia adelante, cómo cambia la situación y el pensamiento y el corazón, lo que comienza a sentir Jeremías, ¿cierto? Esto traigo a mi corazón, decía Jeremías allá en el 21, ¿no? Pero después de todo lo que nos habla acerca del carácter de Dios, porque él en esos versículos que hemos leído está hablando acerca de Dios, ¿sí? Está hablando de ese carácter de Dios. Pero aquí viene algo maravilloso, y es cuando dice él en el verso 23, la segunda parte, ya no está hablando de Dios, sino le está hablando a Dios. Grande es tu fidelidad. Ese lamento fue en alabanza para Dios. Grande es tu fidelidad. Su teología
se convirtió en una alabanza para Él. Amén. Una alabanza a Dios. Ahora, cuando Él promete algo, lo cumple. Amén. No solo porque es veraz, hermanos, sino porque nada ni nadie se lo puede impedir. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo?, decía Pablo. Él tenía en claro eso. ¿Sí? El amor de Cristo no me lo puede condicionar alguien o algo. Nosotros podemos hacer una promesa, pero por alguna circunstancia X o Y no la podemos cumplir. Y tal vez tengamos la intención de cumplirla, pero la circunstancia que llegó nos impide cumplir. Amén, hermanos. Algo que se interponga. Pero para el Señor esto no aplica. Amén. Hay un hecho sucedido precisamente en épocas de Nabucodonosor como rey de Babilonia. Y eso está narrado en el libro del profeta Daniel. Vayamos allá. Daniel, capítulo número 4. De pronto nos demoramos un poquitico más, pero es importante. En el capítulo 4, la escritura de Daniel, en el capítulo 4 de Daniel, la escritura nos narra algo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Y no le sucedió porque le llegó. Capítulo 4. Este árbol va a ser podado. Y Daniel precisamente es el que le descifra ese sueño. Y le dice que ese sueño se trata de él. Simple y llanamente se trata de él. Verso número 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, porque ese árbol iba a ser cortado. Cuando tengan tiempo lo leen todo. Significa que tu reino, que te quedarán firme. Luego que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Verso 37, hermanos. Bueno, y Nabucodonosor se volvió como, es decir, lo que vio en el sueño, se volvió loco. Eso ya se quedaba en el campo, comía hierba, bueno, una cantidad de cosas, y como cualquier animal allá en el campo. Verso número 37, hermanos. Después de que se cumple, después de que sucede, y ya el Señor ahí lo dice en el que acabamos de leer, en el 26. Le dice: hasta que reconozcas que el cielo es el que gobierna, porque tal vez ese imperio era muy grande y él había hecho muchas conquistas y todo eso, y tal vez él en su ego se sentía muy grande, ¿cierto? Y en el verso 37, mire lo que dice la palabra: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Ahí habla de la fidelidad. Y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Lean ese capítulo 4.
Esto que dice este pasaje, Dios santo. Si no te toca, es porque estás esperando más de lo que se te puede dar. Perdón porque me fui para otro que no era. Eso ya. Miren lo que dice el profeta. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espera. ¿En quién esperas tú? Y de pronto esto está muy relacionado. ¿Cómo dice? Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre te recibo al Señor. Él es todo lo que yo necesito. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Imposible. No se te puede dar más. No hay más. Es que no hay más. Es todo. Ahí no dice, es una parte de lo que tú necesitas. Dice, es todo lo que necesito. El Señor es mi porción, dice mi alma. Y además de eso, espera. Hay una esperanza. Esa espera es acerca de ese cabo de la nueva esperanza. Y esto está muy relacionado. Tal vez el profeta se acordó cuando hicieron la repartición, se acordó por allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿sí? Y se acordó que cuando entraron a la tierra prometida iba a haber una repartición de las tierras, ¿cierto? Entonces, a la tribu de Benjamín, a la tribu de no sé quién, a la tribu de tal, y fueron dándole su porción. Y cuando llegaron a los levitas, baila, como dice el hermano. No había para ellos. Es más, los levitas eran los sacerdotes, ¿sí? Los que ministraban, y no había para ellos. No hay necesidad. Si quieren tomen la cita, no la busquen. Números 18-20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Se lo aclaró. Ni entre ellos tendrás parte. Ni entre ellos tendrás parte. Pero mire lo que le dice a Aarón: yo soy tu parte. Escúchalo bien. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿A quién le tocó lo mejor? ¿A quién le tocó lo mejor? A Aarón. Los otros de pronto estaban contentos. Uy, este pedazo para mí, este para allá, ¿cierto? Es como Dios diciéndote a ti: cuando tú llegues, escúchalo bien, cuando tú llegues a la tierra de Canaán, cuando tú llegues a tu tierra prometida, a la tierra que te prometió el Señor, yo soy vuestro todo. El mismo salmista también lo reconoce en una ocasión. El Señor, Salmo 16, no lo busquen, capítulo 5, verso 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice el salmista. Las cuerdas cayeron sobre mí en lugares agradables. Cuando dice tus cuerdas cayeron sobre, no es un lazo, no es esto, sino eran esas cuerdas de medir, ¿sí? Con las que medían las tierras, tan hasta allá, hasta acá, tal.
¿Y qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Esas cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Uf. Dios santo. Preciosa es la herencia que me ha correspondido. Hay muchos bienes en este mundo, y de esos muchos bienes son muchos pocos, digámoslo así, muy pocos los que disfrutan de esos bienes. Amén. Ahora, nosotros a veces pensamos, si al menos tuviésemos una partecita de esos bienes, sería, pues, chévere, ¿no? Pero hermanos, el Señor nos está enseñando que el mayor bien del universo, hermanos, está al alcance de todos, porque está en Cristo Jesús. Amén. Hermano, no hay mayor bien que no sea Dios. Y volviendo a decir eso, se lo tienes que predicar a tu alma. Hay muchas cosas que el Señor hoy nos está enseñando para que nos prediquemos a nosotros mismos. El Señor es mi porción, dice mi alma. Pero para que tu alma diga que mi Señor es mi porción, tienes que haberle primero predicado a tu alma. Amén, hermanos. David pensaba en aquellos que son malos y tienen, ¿sí? Y por allá en el Salmo 73, él dice que en su corazón sentía, mejor dicho, perdónenme la expresión, pero sentía piedra, ¿sí? De que esos malos fueran prosperados, de que esos malos fueran bendecidos, ¿sí? De que les tocara gozar de muchos privilegios. Pero el rey David dice ahí en ese salmo: pero cuando entré en el santuario comprendí el fin de ellos. Y más adelante dice: el Señor es mi porción, ¿sí? Nada mejor que Él. Es una porción que es más que suficiente, hermanos. Y hay otra cosa muy importante, que es una porción que nadie te puede quitar. Hermanos, el problema es que muchas veces nosotros perdemos de vista la realidad de nuestro Dios cuando nosotros estamos necesitados. Dios es todo lo que necesitamos. Ahora, cuando nosotros no tenemos esto en claro, entonces, con su amor, Él se vale de sus aflicciones, ¿sí? Se vale de los Nabucodonosores que puedan estar ahí al alcance de este mundo para hacernos reflexionar, para que nosotros abramos los ojos y para que nosotros destruyamos esos altares y podamos llegar con libertad hacia Él. Por último, hermanos, unas preguntas. Te vas a llevar estas preguntas en tu corazón. Tú puedes descansar confiando en el amor y la fidelidad de Dios cuando te encuentras navegando de repente en el cabo de las tormentas. O se te vuelve el piso, o flaqueas, o dudas. Entonces tú puedes descansar confiando en ese amor, en esa fidelidad de Dios,
cuando estás pasando esas dificultades? Otra pregunta. ¿Traes a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios? Cuando tú traigas a tu mente y a tu corazón esas promesas que Dios tiene para ti, podrás decir lo que dijo Jeremías: ya hablarle a Dios y decirle: grande es tu fidelidad. David, hay una promesa que Dios la colocó en la escritura. Está en Filipenses capítulo número 4, verso 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Eso es una promesa. Salir. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo tienes en la traducción actual? Ven aquí. No la busqué porque léela conmigo. Y me acompañas acá, por favor, que es tu turno. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Sabes harta teología, tienes harto conocimiento, pero es hora de decir, conforme dijo el profeta Jeremías: grande es tu fidelidad. ¿Tú quieres decirle eso hoy a Dios? ¿Sientes que en realidad debes decirle eso a Dios?